Ya, bueno, entonces, para comenzar la identidad número 4, el primer tema va a abarcar una explicación con la gráfica de Hassen y también sobre la sedimentación primaria de tipo 1. Ok, yo lo quería comentarles también que las ecuaciones que vamos a utilizar aquí las vamos a ver también en los diferentes libros, ¿verdad? La verdad es que se encuentran en todos los libros que les he pasado, se encuentra la ley de Stokes, mira, la ecuación de Stokes, ¿ok? Miren, lo único es que tienen diferentes, ¿cómo decirlo? Expresiones, o sea, maneras de expresar ¿cómo se dice? Las variables. Por ejemplo, aquí está la ecuación de Stokes, en este caso lo utilizan como la velocidad terminal, ¿ya? Pero, bueno, este caso es para cuando se lo tiene como flujo laminar y para partículas esféricas. Si quieren se lo explico más adelante, donde quería que vean que las ecuaciones son las mismas, pero se las suele, o sea, dependiendo del libro al que ustedes estén guiando, ¿verdad? Va a tener diferente expresión las variables. O sea, no creo que eso sea un inconveniente, simplemente tendrían que especificar, ¿no? Como que a qué se refiere esa variable. Ya, o sea, como aquí, por ejemplo, que dp significa el diámetro de la partícula. Así. O sea, eso le facilitaría a la profesora en caso de que les tome un ejercicio para que ella sepa, porque les digo, entonces, estos valores, a pesar de que sea la misma ecuación, pero pues varía la nomenclatura. Eso es. Entonces, así, una otra cosa que les quería comentar era que en este caso, aquí estamos realizando una asunción debido al tipo de ejercicio, pero la ecuación normal, por así decirlo, o sea, la velocidad terminal de sedimentación normal sería esta, ¿ya? Esta ecuación, o sea, esta ecuación es como que no se considera nada, o sea, no se está considerando si es flujo laminar, si es flujo turbulento, nada, ¿ya? Entonces lo que se hace es que la ecuación que llevo más abajo simplemente es una reducción luego de hacer unos artificios matemáticos. Así que se los explico. Por ejemplo, aquí todo esto está en la medio, ¿verdad? Ya. Entonces, si se dan cuenta, tenemos CD. ¿Cuánto vale CD para un flujo laminar? El flujo laminar dice que es 24 sobre Reynolds. Es lo mismo que está en los otros, es 24 Reynolds. No sé que lo encuentro, no sé. Pero bueno, es lo mismo, 24 Reynolds. La parte de aquí, ¿sí? Ujú. Lo mismo, 24 Reynolds, ¿ya? Hay veces en que no te ponen esa ecuación, y ahí simplemente está en palabras, como que te dice que cuando Reynolds es de flujo laminar, que predomina la primera parte de la expresión de la ecuación tal, o sea, te dicen que predomina esto, ¿ya? Y lo de acá como que lo desprecian así, pero les digo, entonces, por eso que puede ser que no esté escrito, digo, no está escrito como tal, pero está en palabras, ¿ya? Entonces, bueno. ¿Qué más? Estaba allá, aquí. Entonces, ya es 24 sobre Reynolds. Ahora, en este Reynolds sabemos que o sea, el factor mm, de la estructura, ¿no? De la partícula, si se le considera totalmente perfecta, entonces es 1, ya casi siempre se lo va a tomar como 1. No creo que la profesora les diga otro valor, sino pues que saben dónde ponerlo, en caso de que le digan que la esfera no es perfecta y que tiene tanto valor, ¿ya? Luego utiliza bueno, luego sigue la velocidad terminal, la densidad del agua, la densidad de la partícula sobre la viscosidad dinámica del agua, ¿ya? Entonces, esto aquí todo se reemplazaría acá, ¿ok? Entonces les quedaría BT, densidad del agua, densidad de la partícula sobre UW, ¿verdad? Pero recuerden que eso sería sobre Reynolds, entonces significa que todo lo que se refiere a esta parte estaría del otro lado, o sea, estaría en la parte superior, ¿ya? Y el UW se quedaría en la parte de abajo, ¿no? Entonces por eso les quedaría de esta forma, ¿no?
Y como es 24 si le sacamos la mitad es 12 y la mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1, la mitad de 12 es 6. Y 3 por 6 es 18. Ya va viendo que aquí está el 18, ¿no? Ya, entonces ya tenemos esa parte del número, listo. Falta la parte de acá, ¿no? El UW queda abajo, entonces si se dan cuenta queda el UW, ¿ok? En la parte de acá arriba les queda, por ejemplo, la gravedad. Si se dan cuenta también está la gravedad. Luego aquí tenemos el diámetro de la partícula al cuadrado. Si se dan cuenta sería el diámetro de la partícula por, y Reynolds tiene diámetro de la partícula, entonces pues está al cuadrado, ¿ya? Y esto estaría multiplicado por la densidad del agua. Como aquí tenemos densidad del agua, pues se simplifica. Entonces por eso al final no le va a quedar ninguna densidad del agua en la parte de abajo. Luego, como teníamos afuera velocidad terminal, si le pasamos perdón, antes de eso, elevamos todo el cuadrado para poder eliminar esta raíz que se encuentra aquí, ¿no? Porque un medio es lo mismo que la raíz, ¿no? Cuadrática. Entonces, luego de que si ambos términos lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Entonces se simplifica esto y le podemos pasar eso quedaría como velocidad terminal al cuadrado y sería sobre la velocidad terminal que teníamos a este lado, le pasamos, queda velocidad terminal. Entonces ahí con eso ya les quedaría la expresión, ¿verdad? Así, de esta manera. Entonces, eso simplemente es como que una forma de llegar a la solución que les están diciendo en esta forma. Dado que en algunos textos, como pueden ver aquí, les ponen directamente así como que es esto. Y ya, por no le dicen de dónde viene. Entonces, ya saben. Mm, bueno, eso principalmente. Igualmente, ya saben, si quieren saber acerca de, no sé qué libros estén usando ustedes para guiarse. O sea, principalmente, por lo general yo leía como que se trata de leer. Ese casi no lo leí, la verdad, pero creo que la profesora sí lo usa bastante, pero yo casi no lo usaba porque se me hacía un poco complicado leerlo, como que me cansaba más la vista porque está como un poco extraño, ¿no? Pero también es bastante bueno si es que quieren ver un poco más a profundidad ciertas cosas, porque por ejemplo aquí te dicen diferentes expresiones de cómo, o sea, varias formas de expresar esa ecuación, cosa que en otros textos pues no te le ponen tanto así. Además de que a veces aquí te dicen de forma más explícita la teoría, por ejemplo, que te dice que si es que es menor a 1 Reynolds, que es laminar, que si es entre 1 a 2000, si es que es mayor a 2000, ¿ya? Entonces, bueno, y aunque ese se supone que es el mismo que el de acá, pero en español parece que está un poco reducido, ¿ya? Por eso es que este tiene 1878 y este tiene 1505. Bien, ujú. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, mm, ya. Y bueno, entonces, si quieren, bueno, aquí también está la fuerza efectiva gravitacional, que se les expresa de esta manera, ¿verdad? Donde depende, si yo me guié más que nada con la romana, pero ya pues ahí depende de ustedes de con cuál se están guiando, ¿ok? Porque igual nos da lo mismo, pero yo les digo, cambia un poquito, ¿no? Pues si ya tienen el concepto claro, pues no se les va a hacer complicado entender de dónde vienen estos, ¿sí? Entonces, de la romana, si se dan cuenta que les dice ya en la densidad del agua, los 1000 kilogramos, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, los 5 grados centígrados, y luego de la gravedad, y ve que el volumen de la partícula, también se le expresa de esta forma. Mm, y el coeficiente de arrastre, el área el, el área seccional de las partículas, en la dirección de un flujo, la velocidad de la partícula de sedimentación y em, entonces como que para ver de dónde vino esta expresión aquí, bueno, ya creo que sería como que más a profundidad eso, da lo mismo, o sea, no creo que les hagan hacer esta demostración de esta ecuación, pero bueno.
Igualmente aquí está. Mm, ya. No, entonces, si es que es flujo laminar, sabemos que está en este rango y debe ser el valor de CD 24 sobre Reynolds. Para el flujo transicional está en este límite, ¿verdad? Y de esta forma se halla el CD, que esta es la constante de Reynolds, ¿ya? Y cuando es un flujo turbulento, entonces podemos encontrar esta expresión que vale 0,4. O sea, el flujo turbulento siempre va a valer esto. Ujú. Ya que es el coeficiente de arrastre. Y ya. Ujú. ¿Algo más que comentar? Sí. Por ejemplo, ahí, por primera vez, digamos, aquí les dicen, calculen la velocidad de sedimentación terminal de una partícula arena esférica que se deposita en agua a 25 grados centígrados en el nivel de temperatura. El diámetro de las partículas es de 0,4 milímetros y la gravedad específica es 2,65 a 28 grados centígrados. La densidad del agua es 996 kilogramos sobre metro cúbico y la viscosidad dinámica del agua es de 0,798 por 10 a la menos 3 newton segundos metros cuadrados. Realiza al menos una iteración para corroborar sobre la asunción de Reynolds por el uso del coeficiente de arrastre CD. Entonces aquí luego va a ser como que ejercicios también por literales. O sea, el primer literal es esto. Luego de hacer la iteración, luego vamos a determinar la velocidad de, o sea, una vez que ya terminamos esa velocidad de sedimentación, luego de la iteración, determinamos el tiempo de sedimentación y se sugiere que se diseñe el desarenador con una altura teórica de 2,5 metros. ¿Cuál sería el tiempo de retención hidráulico necesario para poder eliminar al menos un 90% de las arenas escritas en un desarenador con un diseño sugerido de n igual a 3, según el abaco de Hansen? Y la última que dice, determina la longitud teórica del desarenador y luego estima el ancho que usted sugeriría para cumplir con las escrituras de diseño de desarenadores rectangulares. Entonces, por la densidad de la partícula, tenemos 0. O sea, yo suelo poner siempre los datos como que para encontrarlos más fácilmente y no tener que andar leyendo otra vez el ejercicio, ¿no? Entonces aquí tenemos densidad de la partícula, la gravedad específica. Esta expresión que encuentran aquí es para poder determinar la densidad de la partícula, dado que es lo que nos pide la ecuación, ¿no? Si se acuerdan, nos decía la densidad de la partícula, no decían la gravedad específica, pero eso es en romano, ¿ya? Si se dan cuenta, en el ejercicio de aquí, en el MATLAB, aquí sí les pone la gravedad específica, o sea, una expresión para eso, en caso de que les den directamente, y entonces no pueden usar esa expresión si se la memorizan o pueden simplemente sacarla de esa forma, pero si se dan cuenta, pues dice que es lo aproximado, ¿no? Ujú. Ya, entonces, es por eso que, bueno, si hacen la comparación, aquí se está, o sea, si hacen la comparación, ¿no? Prácticamente está diciendo que la gravedad específica es la densidad de la partícula sobre la densidad del agua. Y eso se le puede ver aquí, porque si digamos esto se lo divide para cada uno, o sea, la densidad que está acá abajo es la densidad del agua. Si esto se la reparte tanto para este lado como para este lado, sería la densidad de la partícula sobre la densidad del agua, ¿verdad? Entonces eso equivale a la gravedad específica menos densidad del agua sobre la densidad del agua, que es 1. Entonces así es como está la expresión, ¿no? Y ya, entonces por eso es que, bueno, despejamos y ya está. Encontramos este valor y lo usamos en kilogramos por metro cúbico, porque la densidad del agua nos dan en esas unidades, ¿ya? Mm, Entonces, bueno, la viscosidad nos daban esto, y entonces la cosa, entonces nosotros primero utilizamos una asunción aleatoria, ¿verdad? Podemos empezar con que la asunción sea que el flujo es laminar y que la partícula es esférica. Entonces ya sabemos que la ecuación de Stokes se pone de esta forma, ¿verdad?
Ya luego se asume que un flujo laminar para poder usar la ecuación de Stokes y determinar la velocidad terminal de sedimentación. Reemplazamos valores, la gravedad 9.8, densidad de la partícula, que es la que encontramos, la densidad del agua, que es la temperatura dada. Igualmente esto no nos daba el ejercicio, por la densidad de la partícula al cuadrado, ¿verdad? Esto también nos daba, pero lo pasamos a metro porque todo está usando metro. Sobre 18 por la viscosidad dinámica, ¿verdad? Están bien las unidades, todo bien. Entonces se simplifica todo esto y les va a quedar metros sobre segundo y esto, ¿verdad? ¿Ok? Luego deben de realizar la ecuación de Reynolds y bueno, se asume como si fuera una esfera perfecta, dado que no te menciona nada, entonces lo subimos 1. Y bueno, ya tenemos el valor de aquí. Bueno, ahí tenemos todos los valores, ¿no? 0.181, se reemplaza el valor de la densidad del agua otra vez, la densidad de la partícula sobre la viscosidad dinámica del agua. Entonces así encontramos Reynolds. Ahora, este valor resultante se compara con la tablita que les dejé aquí abajito, ya que depende del tipo de flujo, pues tenemos el valor de Reynolds y la ecuación para el CD, ¿verdad? Es lo que les enseñé en los diferentes libros, que es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso es 90.36, entonces estaría justamente en esta parte, que es en el flujo transicional, ¿ok? Mm, entonces, solo quería ver algo. Así, miren, otra cosa, incluso Reynolds también varía, si se dan cuenta, entre los rangos, pero aquí está en el 10 a la 3, pero en cambio acá creo que decía 2000, por aquí, no creo si era en este libro, bueno, aquí, miren, aquí dice lo que para un flujo turbulento de 10 a la 4, el CD vale 0.4, si se dan cuenta, porque cuando es menor a 0.5 se utiliza esta expresión. O sea, incluso los valores de Reynolds, si se dan cuenta, también varían según el libro que estén usando, ¿ya? Ujú. Bueno, eso les quería comentar, las ecuaciones, los valores. Entonces, Reynolds dio un valor de 90.36, ¿ya? Por lo que está en el régimen transitorio, como pueden ver aquí, está entre 1 y 1000. Entonces, la primera asunción de que era laminar estaba incorrecto, dado que no está en este rango, por lo que se comienza con una iteración de prueba y error. Entonces, de aquí comenzamos esta parte un poquito tediosa, ¿no? Entonces, comenzamos con la iteración número 1, hallando con este valor de, si asumimos, ¿no? O sea, utilizamos el valor de Reynolds que hallamos anteriormente, que se supone que es el, o sea, que está bien, ¿no? Que es el correcto. Lo utilizamos con la ecuación que nos da que según el flujo en el que se encuentra, entonces es esta, ¿verdad? Se lo muestro aquí. Reemplazamos el valor y ya está. Luego con este valor del cociente de arrastre, pues calculamos el BS, la velocidad de sedimentación, con ese nuevo valor también. Y bueno, reemplazamos para que lo demás simplemente, o sea, lo demás queda igual. O sea, estos valores, estos parámetros no varían, simplemente el coeficiente y, y Reynolds, ¿ya? Y lo demás, si se dan cuenta, pues no. Ya. O sea, prácticamente en esta parte solamente van a cambiar el coeficiente. Ya hallan el valor de la velocidad, luego vamos a verificar que este valor sí es, ¿verdad? Entonces vamos a verificar otra vez Reynolds con este nuevo valor. Utilizamos la misma expresión, reemplazamos los valores, ¿verdad? Y entonces encontramos que, bueno, es 48.43, sigue estando en el rango de flujo transicional, por lo tanto cumple, ¿ya? Con esto se puede tener que la velocidad terminal de sedimentación es B es igual a 0.097 metros sobre segundos, dado que el ejercicio mencionaba que sea mínima una iteración, ¿ya? Eso depende de, por ejemplo, si para el examen o la elección, ¿verdad?
o el taller, no sé, en caso de que les diga, por ejemplo, ya que, porque por lo general se debe llegar a un valor que ya no varíe más. O sea que esto debe hacer las iteraciones hasta que ya no varíe. Entonces ahí sí es el verdadero. Pero obviamente en un examen o una lección, pues eso les va a quitar mucho tiempo y pues tampoco es como que algo necesario. O sea, sí es necesario, pero aunque lo sepan que deben hacerlo hasta el final, está bien. Pero no es como que, o sea, es algo repetitivo, ¿no? Entonces, puede ser que esto quede como algo así, que simplemente ligan con una iteración basta. Entonces ahí dicen, bueno, entonces podemos asumir que ese valor está bien, ¿no? Entre comillas. Ya, bueno, aquí está lo que les decía y ya, terminamos esa parte. Ahora empezamos con los literales, ¿verdad? Ya nos daban que la altura sea de 2,5 metros y utilizamos el valor de la velocidad de sedimentación que encontramos anteriormente, que era de 0,097, y simplemente usamos la fórmula del tiempo de sedimentación, que es la altura sobre la velocidad de sedimentación, y ya está, lo encontramos, que es 25,77 segundos. ¿Ya? Ahora, ujú. Igual esta expresión, creo que la encontré aquí más abajo. Ujú, pero se la despejó, ¿ok? Igualmente, esa expresión también está aquí, en esta imagen, ¿ya? Y aquí está h es la altura del desarenador, esa es la velocidad de sedimentación, BH es la velocidad horizontal, en este caso de acá, y listo. Bueno, y el TO, que es el tiempo de sedimentación, ¿ok? Bueno, aquí está, el tiempo. TO es el tiempo de sedimentación y la T, que es el tiempo de retención hidráulica, ¿ya? Y N, que se refiere al rendimiento, que por ejemplo, que si es muy pobre, pobre, bueno, bueno, muy bueno, u óptimo, ¿ya? Ujú. El literal B, no, es que no sé si separando esto. Ya el literal B les decían, ajá, que sea un 90, al menos un 90% de las arenas descritas, con un diseño sugerido de n igual a 3. Entonces utilizamos la gráfica. Aquí les puse con estas líneas blancas, como que para que se vea mejor. Entonces en 90, al menos un 90% decía, y con n igual a 3, que es la gráfica de aquí. Entonces se le extiende hasta tocar la gráfica y luego se la baja, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que se interseca, o sea, se interseca en 3,6. Entonces, ese es el valor que deberíamos usar. Em, Quizás se determina que la tasa de tratamiento T sobre TO es de 3,6. Y como TO, el tiempo de sedimentación es de 25,77. Entonces ahí podemos sacar el tiempo de retención hidráulica, pues simplemente despejamos, ¿no? Multiplicamos esos dos valores y ya está. Entonces sale que es 92,77. Y con eso ya tenemos el literal B, ¿ok? Ahora con el literal C, ¿verdad? Dice, determine la longitud teórica del desarenador y luego estime el ancho que usted sugeriría para completar las características de diseño de los desarenadores rectangulares. Ya, entonces, ya tenemos esto. Literal, si tanque y horizontal, se utiliza esta ecuación para caracteres de diseño. Dice que puede tener un rango entre 10,1 a 15,1 y escogemos nosotros el primero. El valor típico es de 40 metros cúbicos sobre metros cuadrados por hora a segundos. Pasamos aquí. Multiplicamos ambos valores. Esto es un valor que se obtuvo anteriormente, que es el de tiempo de retención hidráulico. Obtenemos el valor de L, longitud, y con este valor de longitud, si queremos que tenga esta proporción, pues lo ponemos ahí, así, ¿no? Pues L sobre W, es longitud sobre ancho, igual a 10 sobre 1, ¿verdad? De la proporción que nos dicen aquí. Este, Despejamos y ya tenemos el valor de W.
Entonces aquí tenemos que la longitud va a ser de 1,02 metros y el ancho de 0,102 metros. Todas estas asunciones que se hicieron aquí son parte de literatura, ¿ya? Entonces, mm, ¿dónde está? Aquí está la ecuación que es. Si se encuentran son muchísimas ecuaciones que van a tener que considerar, ¿ok? Dependiendo del caso que les toque. No, ¿por dónde está? Voy a leer lo que hemos... Ah, miren, aquí está una tabla del diseño de criterio para tanques de sedimentación primaria. Les dicen el tiempo de tensión, el caudal, o sea, la tasa de caudal, en qué unidades, cuando es algo normal o cuando están en un pico, que, no me acuerdo qué significa. We're elaborate. Ujú, que cuando es un tanque rectangular, que cuando es un tanque circular, la, los valores de longitud que pueden tener, los valores de ancho que pueden tener. Entonces, mire, ya, los valores del diámetro también y de la profundidad. Ah, y aquí son los valores como que típicos que se suelen usar, ¿ya? Ya, les estuve buscando las diferentes tablitas como estas en diferentes libros. Por ejemplo, acá pueden ver para aquí está para ¿cómo se dice esto? Ay, las de flujo horizontal, rectangular, y las de sedimentación, ¿ya? Bueno, esto. Aquí está, por ejemplo, la relación entre longitud y ancho, que debe ser el mínimo de 4 a 1. Acá no lo dice así, pero, si no me equivoco, más abajo que yo leí, aquí también, por ejemplo, le dice acerca de los peak flow, dice debe ser 2 o 3 veces el average. Le dice, o sea, aquí en este libro lo suele decir los criterios de diseño de forma, ¿cómo se dice esto? En palabras, ¿ya? Pero aquí está, si se dan cuenta, que dice que debe ser la relación de 4 a 1, es recomendable. Dice que LW 6,1 para la zona de upload, ¿ya? En la zona de salida. Ya vi que es en Where es como ay, ¿cómo era? Vertedero. Entonces, ajá, ahí se refiere sobre la longitud del vertedero, ¿ya? Y sobre el flujo, la tasa de flujo del efluente sobre el vertedero, ¿ya? Mm, Aquí también les dice los valores en los que el rango y también los valores típicos, ¿ok? Donde aquí también les dicen que el Metcalfe en Eddy se puede encontrar solo y es verdad. O sea, además de esto, y esa tabla también prácticamente aquí es como lo que estaba ahí escrito, ¿verdad? Si se dan cuenta, se parece bastante, pero, este de aquí es el Water and Waste, Water de Engineering, creo que es el Mackenzie, ajá, Mackenzie. El Metcalfe, aquí están estas tablas grandes, y aquí también están las unidades, el rango y lo típico, ¿ya? Y aquí está, bueno, acá están las unidades que utilizamos nosotros, que es el Sistema Internacional. Está la misma tabla, si se dan cuenta, pero pues también con estos valores de aquí, o sea, en otras unidades. Pero bueno, aquí está, si se dan cuenta, ok. Lo mismo que teníamos aquí, bueno, aquí, pero más arriba acá, ok. Entonces, ya saben, voy a encontrar en la página 398, el capítulo 5, 455, o acá, que es en la 1033, ok. Y acá, que es prácticamente desde acá, que era en la 109 y el capítulo 7, ok. Y la página 109. Ah, bueno, sí. Y bueno, eso.
Y entonces, si es que quieren saber más acerca de las, ¿cómo se llama esto? De los diseños de criterio, pues habrá que tener en consideración el, una tablita, ¿verdad? Que puede recopilar como que todos estos datos, ¿ya? Porque ya les digo que si están en palabras, cuando se están en estas tablas de acá, entonces así. Ujú. No he verificado uno a uno para ver si es que todos concuerdan, ¿verdad? Pero sí, yo supondría que sí, pero si no, habría que manejar más el libro que la profesora más usa, ¿ya? Entonces, bueno, examen que igualmente son como que teoría, como que a qué se refiere, y también parece que aquí les dan ciertos valores, también límites, ¿verdad? Y cuál es el más común. Ujú. Entonces, por eso es que es como que cuando me decían el libro guía, pues no sé, porque cuando yo vi la materia, pues utilicé todas. O sea, el profesor utilizaba diferentes libros, como que decía que hacen mejores ejercicios, que hay más teoría, no sé qué. Entonces, la primera profesora nos cambiaba los libros. Entonces, por eso también les enseño a ustedes las diferencias, ventajas, desventajas, no sé. Ujú. Mira, aquí también está como que un resumen, ¿verdad? De esto, de este ejercicio de aquí, de que lo quieren revisar, también ver ejercicios que están resueltos, lo que también les ayuda a entender un poco más la teoría, ¿verdad? Y bueno, digamos, entonces, bueno, aquí hay unas tablas, ¿verdad? Ah, otra cosa que le iba a comentar, por si acaso esto de aquí, me estoy dando cuenta, o sea, en sí no tendría sentido, creo yo, porque estaría muy chiquito, si se dan cuenta. Pero es verdad que cumple la relación. Pero igual es que este ejercicio, si mal no recuerdo, era inventado, ¿ya? Entonces por eso es que no salió como que algo lógico, ¿ya? Y si lo comparan con el valor de las que dicen aquí, valores típicos, se dan cuenta que no cumple, ¿no? Entonces, esto es porque era un ejercicio inventado de la profesora, si no me recuerdo, o sea, de mi profesora, Francesca, ¿ya? Entonces, bueno, puede ser, si no me recuerdo, yo a veces decía es que ajá, se integra para practicar las ecuaciones y análisis y así. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, aquí les dejo también en anexos. Saben que siempre les pongo como que ayudas y hacer ecuaciones, o en este caso algunas tablas, ¿verdad? Que he encontrado por ahí. Porque había una ayudantía, cuando yo vi esta clase, no tenía yo un ayudante como tal. Pero la profesora nos compartió un link de unas ayudantías, son como unas como 3 videos, pero bueno, igual me ayudó bastante y en esos videos utilizaban también estas tablitas. Ujú. Entonces también de amigos, de cuando vi la materia, pues me ayudaron pasándome esto, igual se los paso ahorita a ustedes, como una recopilación de los criterios, ¿ya? De diseño. Igualmente también les dije dónde podían encontrarlo en cada uno de los libros, ¿ya? Para el ejercicio número 2 tenemos el diseño de una cámara aireada de arena para una planta de tratamiento de aguas residuales. El caudal promedio es de 20.000 metros cúbicos sobre día, con un cuarto pico de 2,5. Usar como profundidad 3 metros y la tasa de aireación es de 0,35 metros cúbicos por minuto por metro de longitud del tanque. Asume que la cantidad recolectada de arena es de 0,10 metros cúbicos sobre mil metros con flujo pico. Determina las dimensiones del tanque, el aire total requerido y la cantidad de arena total. Determina el paso 1, entonces, determinar las dimensiones del tanque, ¿no? Tenemos el caudal, pero nos dicen que es este el caudal promedio. Si queremos saber el caudal máximo, lo multiplicamos por el factor pico, que en este caso es 2,5, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos el caudal máximo. Si no, otra forma de expresarlo en otros ejercicios es que les den directamente el caudal pico igual a tal valor. ¿Ya? Eso también les puede pasar y no van a tener que hacer
este tipo de multiplicación, ¿ya? Se necesitan dos tanques, dado que uno es para la operación y otro es en caso de mantenimiento. Creo que esto lo leí en la clase pasada y al menos en lo que yo aprendí, siempre se consideraban dos por el motivo que lo estoy poniendo aquí, ¿ya? Entonces, dado que si uno se dañaba o uno tenía que hacer su mantenimiento, pues la planta no podía dejar de operar. Entonces, por lo que sí o sí debían haber dos tanques. Entonces, el flujo que nosotros obtenemos lo dividimos para dos, perdón, el caudal que obtenemos lo dividimos para dos y ese sería el caudal que pasa por cada tanque, ¿no? El tiempo de retención en el flujo máximo se somete igual a 4 minutos o por criterios de sedimentación, el volumen de cada tanque, ¿verdad? Lo hacemos caudal por el tiempo, 25.000 metros cúbicos por día, por un día, 1.440 minutos, por los 4 minutos que asumimos, entonces nos sale el volumen del tanque, ¿ya? Se asume que la relación de profundidad y ancho, criterios de diseño, digamos que hacemos una relación 1:1, la profundidad va a ser de 3 metros, el ancho de 3 metros, la longitud de 70 sobre 3 por 3, y en 7.7 metros y más o menos serían 8 metros, ¿ya? Entonces las dimensiones del tanque decimos que son estos, longitud, ancho y profundidad. Ya, para el inicio de ahorita quería mostrarles la tabla. La verdad es que se demora un poco en encontrar estas tablas, dado que se encuentran en diferentes partes del texto, pero me he dado cuenta que la mayoría de las tablas se encuentran en este libro, en el mercado, ¿ok? Acá, vamos a encontrar. Sí. Bueno, aquí también se habla un poco, si se dan cuenta del ejercicio ahorita que es el punto 2 pero en palabras. Y aquí está, por ejemplo, que el tiempo va de 2 a 5 minutos para peak flow rates, ¿ok? Bueno, está como que en palabras aquí. Y no está la tabla, ¿ok? Pero está como que justamente en esta sección. Mm, pero bueno, no está como tal, pero aquí en el mercado sí está. Miren que la rango dice que es de 2 a 5 minutos, pues es que aquí usamos 4 minutos, el tiempo que se asumía para el flujo máximo y el criterio de diseño de profundidad y ancho, si se dan cuenta, está aquí, que era de 1 a 1. Ok, aquí está. ¿Sí? Ya, entonces tienen que tener cuidado porque ahorita me dan cuenta que podría ser algo confuso o sea, podrían utilizar un valor de un criterio de diseño para un equipo que no es. Y entonces en eso tienen que tener cuidado. Bueno, nada de que ya encuentren esto y utilicen las fotos que les mostré. Le hubiera pegado aquí esa tabla. No, no me había fijado. ¿No? Bueno, en el paso 2 tenemos ya, el aire total que se necesita para este caso. Entonces serían los 0.35 metros cúbicos minuto. Depende de dónde, ajá, la tasa de aireación que tenemos, ¿verdad? Y luego eso lo multiplicamos por los 8 metros de la longitud, ¿ya? Porque aquí dice que era por metro de longitud, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos y entonces nos da este valor. Este valor por cada tanque, y como tienen dos tanques en la operación, lo multiplican por 2, entonces este sería el total, ¿ya? Porque te piden el total. El volumen total de arena sería eso lo mismo, ¿verdad? Aquí está, con un flujo pico. Entonces el flujo pico era de 250.000. Entonces esto te queda como 2.5 metros cúbicos, ¿ok? Este, por día, ¿verdad? Este valor es por cada tanque, por lo que para los dos tanques el volumen total de arena
de 2.5 por 2 igual a 5 metros cúbicos por día, ¿ya? Entonces, eso sería más que nada. Tendrían que tener cuidado con el suelo estable que les estaba comentando. Igualmente sé que falta más equipos, más servicios por ver, porque bueno, son bastantes equipos y cada equipo tiene sus propios criterios, además que falta también otras ecuaciones que me faltan, entonces es bastante. El potencial estándar de rotación, el pH del afluente de un estado de estabilización se mide en el campo y se encuentra que es 7.8 a 2.25 grados centígrados. Una muestra del afluente según el laboratorio por un estudiante apresurado sin experiencia que tuvo la desgracia de colocar el recipiente de la muestra a final del sol en la parte trasera de una camioneta. En la fotosíntesis ocurrió en la muestra. Al llegar al laboratorio se encontró que el pH de la muestra era de 10.2 y se encontró que la atmósfera sobre la muestra contenía un 40% de oxígeno y la temperatura era de 25 grados centígrados, incluyendo que la reacción de reducción de oxígeno es esta. Guardaron las condiciones de redox en la muestra. ¿Cuál fue el cambio en el potencial eléctrico y el potencial redox en voltios con la muestra? Esas son las dudas, ¿ya? Este ejercicio, o sea, los temas de potencial estándar, no me acuerdo si estaban aquí o en venta, ¿sí? No sé si es o aquí. Mm, pero les voy a decir, entonces, una forma de, para que sea un poquito más sencillo, los datos que tenemos antes y después la, de la reacción, así decirlo, ¿verdad? Y esto es como que antes y luego acá después, ¿verdad? Entonces, el oxígeno 40%, pH 10.2, temperatura 25, temperatura 25, pH 7.8 y la cocina, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con la tabla del anexo, define que la celda es de 1.23 voltios, la estándar, y esto en la tabla de reacciones, oxidación, reducción a 25 grados centígrados, buscamos la que es, o sea, la nuestra, que empezaba con, dos H2. Eh, es justamente la última, se están dando que está el 2H2O, los cuatro electrones, los cuatro hidrógenos y el oxígeno, y es el 1.2288, ¿ya? Entonces, por eso le ponemos como 1.23, porque es la misma reacción, si se dan cuenta. Entonces, el oxígeno antes, en porcentaje, sabemos por teoría que se encuentra en un 21%. Y luego, después, ya no sería en un 21%, sino que ahora ese 21% se le multiplicaría por el 0,4, porque dice que ahora está en un 40%, ¿verdad? En el cambio de potencial de redox, este, ya, en el cambio de potencial de redox, ya, tenemos dos métodos, ¿ok? Un método es de cómo yo lo encontré en, en un libro, ya como te, déjenme ver si les encuentro. O sea, primero les voy a explicar porque ya es tarde. Y o sea, esas son fórmulas que yo encontré. Solo que no me acuerdo de dónde o sea, pero es lo mismo. La verdad es que la misma ecuación simplemente expresada de diferentes formas, ¿ya? A ver, la cosa es que es así. Primero, ya tenemos un pH de 7.8. Ok, partamos de eso. Entonces, la ecuación como tal, creo que no sé si le puse más abajo. Mm, Bueno, la ecuación como tal, ¿verdad? Va a ser esta, que es el potencial de la celda menos 0,0592 sobre m,
logaritmo de q, donde q es esta expresión que encontramos aquí. Ya, a ver, mejor déjenme encontrarles para mejor. Es que así siento que no lo voy a explicar bien. Espérate. Ya, voy con este paper con el que me guié, porque bueno, también tenía estos de acá, pero esto más que nada es como de teoría, para tener un poco más claro, pero la verdad es que no. Bueno, aquí sí mencionaba la solución con la que vamos a usar para determinar el, el potencial redox, es esta, la ecuación de Nernst, ¿ya? Entonces, que es para una semicelda, ¿no? Así que para revisar el documento, si desean, pero creo que no es necesario poner esto. Y entonces, aquí, como menciona que, bueno, esta es la ecuación que utilizan, ¿verdad? Y entonces, la cosa es que no sé si se dan cuenta, pero es diferente a la que tenemos aquí, ¿ya? Pero en sí es lo mismo, ¿ya? Lo único es que, por ejemplo, aquí dice 2.303 por el valor de la constante de los gases, ¿verdad? Por la temperatura en 25 grados centígrados, sobre n, que es el número de electrones, por la constante de Faraday. Entonces, todas las que son constantes, em, se los va a multiplicar y a dividir para que tener una sola larga constante y así no tener que andar multiplicando eso cada vez que vas a hacer la fórmula. Entonces, que lo ponen directamente, ya con el 0.059, ustedes la pueden comprobar si multiplican lo de 2.303 el valor de la constante de las bases, pero no esta, sino que utilizan lo del 8.314, es por las unidades, por la temperatura, debe estar en Kelvin, entonces no en 25 más 2.23 Kelvin y dividido por la constante de Faraday. Y ya con eso deja el valor de 0.059.3. Entonces, bueno, no sé si dan cuenta, pero justamente la ecuación que utiliza este paper es la que nosotros tenemos, se la puede ver aquí. Okay, y aquí te menciona la relación que hay entre el potencial eléctrico y, bueno, a ver, no me acuerdo si me pone ahí hecho. O sea, es lo que nos pide, el potencial redox y el potencial eléctrico, es la relación. Y simplemente es como multiplicas 2.3 por R sobre F y por el potencial. Entonces, y con eso es como que la conversión, ¿ya? Y eso es lo que vamos a utilizar para literal, ¿ya? Bueno, entonces, una forma de verlo que está como con lo que mejor entendí. Aquí dice que, por ejemplo, tenemos ya el potencial redox que les daba que la misma reacción, ¿verdad? Entonces, decía esta diferencia importante, ¿no? Bien. Entonces, aquí hace el cálculo. Sería 1.23 menos 0.059 por el pH más el 0.0148 logaritmo de la presión del oxígeno. Ya, ¿y dónde salió esto? Es de esto, ¿ok? Porque recuerden que el valor estándar es el valor que se coge de las tablas, ¿ya? De acuerdo a la semi-reacción que tenemos. En este caso salía 1.23, que nosotros también lo vimos que era 1.23. Luego es el valor de la constante y luego sigue el valor luego sigue el valor del pH y luego más el 0.0148 por el logaritmo del potencial de la presión de oxígeno. Ya, entonces ya con esta ecuación directamente ya puedes calcular y pues, determinar los valores. Pero aquí,
Eso es como que de forma directa, ¿ya? Ahora, déjame, bueno, luego, la constante que tenemos aquí, que es esta depende de la reacción, ¿verdad? Tenemos lo que se oxida sobre lo que se reduce, y según la ecuación, de esa forma, ¿no? Entonces, esto está en un medio básico, entonces lo representaba de esta forma. Y no sé si se acuerdan de química general, pero siempre cuando se trataba del agua, en la concentración del agua, como se lo medía por sí mismo, se determinaba simplificando que daba como el R de 1. Entonces, esto quería como que 2 por logaritmo de 1, logaritmo de 1 es 0, se simplifica esto, ¿ok? Más 4 logaritmo de el hidrógeno, ¿ok? Que en este caso se representa el pH, que es el 7.8, menos el logaritmo de la presión del oxígeno, que en este caso como era antes, representa el porcentaje de 0,21, que es algo teórico. Ya. Entonces, terminamos con 4 con el pH, menos el logaritmo de 0,21, lo de acá, y ya está. Encontramos el segundo. El segundo método es lo mismo, simplemente que como esta es una reacción ya más estándar, sería un poco más común, em, se lo expresa directamente de esta forma y podemos ver que por ejemplo aquí está el grado de 0,0148, que es la división entre 0,0592 para, ¿ya? Entonces, y es como que este valor se lo multiplico para el logaritmo acá, o sea, se lo repartió, y este valor también se lo repartió para esto, que es el pH, ¿no? Entonces, simplemente es otra forma de representarlo, si en caso, y que esa es la fórmula que se encuentra aquí, ¿ya? Entonces, con eso tenemos que el valor de, el valor de 0,759, que es lo mismo, entonces todo. Luego tenemos el la de después, el de 10.2, que es el primer método. Hacemos los mismos cálculos, simplemente que ahora el pH va a cambiar, ya no va a ser el que teníamos antes, sino que va a ser el 10.2, y aquí no debe cambiar, no sería por 7.8, sino que ahora sería por 10.2, y entonces ese sería el cálculo y saldría 0,62, ahí no debe cambiar este dato, ok. Y aquí está, entonces luego te pide el cambio de lo que sería el 0,759 por el 0,62, entonces este sería el cambio de voltaje. Para el otro, simplemente se utiliza la ecuación que vimos anteriormente como el segundo método, o también se puede simplemente despejar esto con 20,68 más un cuarto del volumen de oxígeno menos el pH. O sea, de igual forma son dos ecuaciones diferentes, pero que puedes llegar a lo mismo. ¿Ok? Entonces, esto es reemplazo, esto es 12,81, esto es 12,82. Estos valores ya conocemos, ¿verdad? Son constantes. Pues este valor es 0,0592. Y simplemente aquí reemplazan el valor que encontraron anteriormente, ¿no? Que en este caso era 0,759. Entonces, acá. ¿No? Y ya. Entonces, así es como pueden determinar el, el valor de potencial eléctrico antes y después. Luego, de igual forma, restan ambos valores y les quedan la diferencia, ¿no? En cambio, bueno, eso sería todo para la ayudante de ahorita. Y bueno, si tendría que decir una forma de cómo sacar
O sea, si es que quieres saber cómo sale esta ecuación, lo puedo hacer aquí. Es como que aquí está por separado la parte de la reducción y la oxidación, ¿ok? En la parte de la oxidación vemos eh, la constante de equilibrio, ¿verdad? Tenemos la molécula del agua, abajo está el hidrógeno, un elemento que se comparte, el oxígeno, y si esto es igual a 10 a la 83.2. Entonces, es por esto que tenemos llamamos acá. ¿Y cómo se sacó ese valor de ahí? Es porque se coge el valor de la E, entonces de tabla, ¿no? El valor de oxidante, ok, menos el valor de la E reductor sobre la constante de 0,0592 por el intercambio de electrones que hay. Esta diferencia que nosotros tenemos, podemos usar lo que teníamos en el inicio, que era de 1,23, ¿verdad? Que corresponde a nuestra semi-reacción, y el electrón sería 4 porque la cantidad que se estaban compartiendo, ¿verdad? Entonces, con eso ya tendríamos, y si se hacen los cálculos, 4 por 1,23 sobre 0,0592, para los cálculos aquí, les va a quedar 10 a la 83,2, ¿ya? Entonces, mm, entonces simplemente lo que nos queda es despejar. Si dividimos todo para 4, ¿verdad? Aquí el 83,2 se le va a quedar 20,78, se le va a quedar un cuarto, y le pasa en otro lado, queda como positivo, y este lado, como son dos signos negativos, pues mm, son así. A ver, vaya, o sea, el logaritmo del hidrógeno se le puede considerar como, como el pH, y el logaritmo de los electrones se le considera como el potencial eléctrico. Entonces, como si eso lo divide, pues ya, no sé, eso ya no estaría. Bueno, estaría en la ecuación. Siempre, la primera habría que hacer las reacciones de la oxidación y de la reducción. Y a partir de eso ya pueden hacer esto. O si no, simplemente usar la ecuación de aquí. Pero esto sí lo encontré en internet, en el documento que les comentaba, que era este de aquí, en esta, en esta parte. Ujú. Bueno, ya lo que